Buenas noches, Dios nos bendiga. ¿Cuánto nos sentimos maravillosamente bendecidos por Dios? Dios nos fortalezca y saben ustedes y yo, para Dios somos lo más preciado, somos lo más lindo, lo más hermoso. Identificando al usurpador es el tema de esta noche. Identificando al usurpador. Anoche usted y yo nos pudimos deleitar maravillosamente de ese tema lindo y precioso de cómo el apóstol Juan dijo de que se encontraba en el Espíritu en el día del Señor, utilizando Apocalipsis 1:10, y nos deleitamos en seguir una ruta acerca de ese día que muestra al Dios creador, el Dios redentor. Y esta noche vamos el tema identificando al usurpador. Nos vamos a dar cuenta claramente que el enemigo quiere hacer una imitación, y es una imitación casi perfecta de Dios, Creador, del Dios de vida y de salvación. Oremos. Señor, gracias maravilloso Dios, porque nos has dado conocimiento y sabiduría de lo alto para exaltar tu santo nombre. En esta noche, Señor, guíanos, fortalécenos. Danos el poder del Espíritu Santo y llénanos de tu gloria en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando uno empieza a hacer un recorrido a la palabra de Dios y va uno identificando el conflicto que hay en el planeta Tierra, se da por sentado que el enemigo de Dios, el enemigo de los hijos de Dios, pretende tener una imitación de Dios a fin de engañar a la gente. Es triste que usted le den un billete de 50,000 que parezca que es un billete exacto, un billete prácticamente el que es correcto, el verdadero, pero es triste cuando le dan un billete de 50,000, de 20,000 falso. El billete se parece mucho, pero al fin y al cabo se analiza bien, y cuando se analiza con los aparatos especiales y se da cuenta uno que es falso, da tristeza. Vamos a empezar por una primera imitación del usurpador, y esa primera imitación es acerca de la deidad. Oigan esto, nosotros muchas veces decimos Trinidad, pero Trinidad es un término acuñado de la Iglesia Católica. La expresión teológica profunda es deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, la palabra de Dios nos enseña que hay una deidad divina que nos ama, una deidad divina que está interesada en la salvación del hombre, del ser humano, de la raza humana. Y dice la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, oigan esto, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, ¿qué? Vosotros.
Allí 2 Corintios 13:14 está enseñando que hay una deidad divina, Padre, Hijo y Espíritu ¿qué? Santo, que se interesa por tu salvación, por mi salvación. Pero noten que el enemigo no se quedó atrás tampoco. El enemigo también tiene una deidad. Y por eso es claro que la Biblia lo desnuda al enemigo, lo muestra imitando a Dios, imitando muchas veces al pueblo de Dios, imitando muchas cosas de Dios. Si existe una deidad divina, la Biblia también muestra una deidad a tres seres aborrecibles, tres seres despreciables. Vamos al libro de Apocalipsis y subrayen allí la deidad maligna. Apocalipsis 16. Y noten lo que dice el versículo 13. Y vi salir de la boca de ¿quién? Del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ¿qué? De ranas. Si hay una deidad divina, 2 Corintios 13:14, también hay una deidad maligna y perversa. El libro de Apocalipsis lo identifica sucintamente así: el dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, muestra que el dragón es ¿quién? El diablo, Satanás. Apocalipsis 12, 7 dice que se desató una gran batalla en el ¿qué? En el cielo. Esa batalla tremenda se desató en el cielo cuando Lucifer, cuando Luzbel, luego de incitar a muchos ángeles, luego de querer atacar la ley de Dios, planteó una tremenda combate, batalla, rebelarse contra el Dios de los cielos. Así que la Biblia muestra de que se desató la batalla en el cielo entre Miguel. Miguel es ¿quién? Cristo y sus ángeles, y contra el dragón. Y dragón, que es la serpiente antigua llamada ¿qué? Diablo, dice Apocalipsis 12, 7, 9. O sea que hay una deidad también maléfica, imitando la deidad divina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está el dragón, que es el diablo, dice Apocalipsis 12, 7, 9. Está también la bestia. La bestia, recuerden ustedes que les dije el sábado, que es un sistema, es un imperio, y es el sistema papal. La bestia es el papado, el sistema papal. Y la tercera persona de la deidad maligna es el falso profeta. Dice Apocalipsis 16, 13. El falso profeta. ¿Y el falso profeta quién es? Es el mundo protestante apóstata. O sea, es el mundo evangélico que se rebelarán contra Dios. La sierva de Dios dice que todavía ninguno ha recibido la marca de la ¿qué? De la bestia. Y es verdad, no la han recibido, porque la marca de la bestia se recibirá cuando la gente rechace el mensaje del cuarto ángel, del fuerte pregón.
cuando se decidan entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Si hay una deidad divina, hay también una deidad maligna. Apocalipsis 16:13. Ahora, noten, sigamos. Si Dios tiene una ciudad, el enemigo también tiene una ¿qué? Ciudad. Hebreos 11:16. Note lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Subrayen ese texto que es lindo, es maravilloso, es precioso. Hebreos 11:16 dice la palabra de Dios de esta manera: pero anhelaban una ¿qué? Una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea que Dios tiene para usted y para mí una ciudad celestial, una ciudad linda, preciosa, maravillosa. La Biblia en Apocalipsis 21 la identifica como con calles de oro. ¿Puertas de qué? Tremendo. Puertas de diamantes, puertas de oro, muros de oro. Una ciudad divina. Pero el enemigo también tiene una ¿qué? Una ciudad. En el libro de Apocalipsis 17, noten lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 17, que el enemigo también ofrece una ciudad. Y dice la Biblia en el versículo 18: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la ¿qué? De la tierra. Tremendo. ¿Cuál es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra? El Vaticano. ¿Saben? El Vaticano es una nación, 44 hectáreas, una de las naciones más pequeñas del mundo, y tiene el control del planeta Tierra. Por eso el Papa tiene el poder civil y poder religioso, porque él es presidente, rey de un estado, y es el líder supremo en el mundo de una denominación religiosa. ¡Qué tremenda imitación la del enemigo! ¡Qué tremendo! Dios, una deidad divina, una deidad maligna. Dios tiene una ciudad hermosa para sus hijos. El enemigo tiene una ciudad tremendamente donde salen tradiciones y costumbres horribles. Ahora, en la palabra de Dios no solamente nosotros encontramos ese texto de Hebreos 11:16, que Dios nos ha prometido una ciudad. Apocalipsis 21 también ahí muestra la característica de la ciudad. Pero noten este texto de Salmos 46:4, que es muy lindo, acerca de la ciudad de Dios. Dice la palabra de Dios allí en Salmos 46:4: del río sus ¿qué? Sus corrientes alegran la ciudad de ¿quién? De Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Está hablando aquí de la ciudad celestial de Sión. Tremendo, una ciudad linda, maravillosa, preciosa para usted y para mí. Pero también saben cómo identifica la Biblia la otra ciudad que se ofrece. La otra ciudad que se ofrece en la imitación, identificando al usurpador, la otra ciudad prácticamente se le muestra como la Gran Babilonia. La Gran Babilonia.
Está hablando de la Roma. Ahora, noten, el Estado del Vaticano es un desgajamiento o desmembramiento pequeño de tierras de Roma. Benito Mussolini en el año de 1929, ahí fue donde empezó de nuevo a la bestia a sanar su herida. Noten cómo dice Apocalipsis 13 y el versículo 3, que la bestia tuvo una herida, y esa herida fue claramente de que el papado sufre tremendamente. Dice la Biblia: vi una de sus cabezas como herida de muerte, Apocalipsis 13:3, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada. En el año de 1798, recuerden que el Papa Pío VI es capturado. Quien quiera corroborar esto, vaya al internet y busque Papa Pío VI capturado. Y eso la Iglesia Católica lo esconde. Que su Papa fue capturado y fue donde se dio la herida de la bestia, sufrió y fue ya llevado preso por el general Berthier. Esa fue la herida que sufrió. Pero luego la Biblia dice que la herida fue ¿qué? Sanada. Cuando Benito Mussolini en el 1929 empezó a darle fortaleza y poder al papado, le regaló las tierras de lo que hoy en día es una nación fuerte. ¿Y por qué digo que es una nación fuerte? Es un estado cuyo rey y presidente es el Papa. Y ese rey y presidente tiene embajadores, como todas las naciones en el mundo, tiene embajadores en todo el mundo que transmiten el mismo mensaje. ¿Y por qué decimos de que su herida fue sanada? Mire, la herida fue tan sanada que el papado prácticamente se ha reconocido que en la historia del papado no ha habido un papa que llegue más al corazón del ser humano que Juan Pablo II, llamado el Papa Viajero. Y saben que fue admirado inclusive por protestantes, porque fue el Papa que tuvo inclusive la autoridad de decir que el purgatorio no existía. Ustedes pueden encontrar eso en archivos de internet. Él dijo: el mundo católico engañado con el purgatorio, y el Papa Juan Pablo II dijo que el purgatorio no ¿qué? Existía, que era un estado ¿qué? Mental. Dijo que era un estado mental. Ahora, ¿fue el Papa que le pidió perdón a quién? Fue el Papa que le pidió perdón al mundo por el holocausto nazi, prácticamente porque había un acercamiento entre el papado y el nazismo y el holocausto que los nazis ocasionaron contra los judíos. Así que fue el Papa controvertido que más se quiso, colocó a la Iglesia Católica bien en alto. Ahí fue donde su herida dice que fue ¿qué? Sanada. Abrió prácticamente al mundo entero y hizo derrumbar el muro de Berlín, la separación de Alemania. Hizo que Gorbachov cambiara cierta estructura de Rusia a una nación poderosa, con la gran perestroika, que es la reestructuración de algunas políticas rusas. Y fue el Papa que fue recibido ¿por quién? El Papa que fue recibido por Ronald Reagan. Y fue el Papa que dijo, Juan Pablo II, que las puertas del mundo debían de abrirse para Cuba, y Cuba se debía abrir ¿para quién? Para el mundo. Y fue el Papa que allanó el camino para que Estados Unidos, que está en la profecía como un cordero mansito, se entregara al Vaticano. Y hoy en día uno ya ve que expresidentes como Barack Obama, Bill Clinton, arrodillándosele al papado, cuando eso era horrible, terrible. Ni pensarlo el pueblo americano, cuando creció en una estructura de libertad de conciencia y de adoración a Dios. Imitación, claro, imitación de la deidad, 2 Corintios 13:14 y Apocalipsis 16:13, imitación de una ciudad. Dios promete a su pueblo una ciudad, también el maligno promete que
una ciudad. Tremenda imitación. Ahora, Dios tiene un trono. Apocalipsis 4:2. Noten lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:2. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en aquel trono, uno estaba ¿qué? Sentado. Dios tiene un trono. ¿Satanás tiene un trono? Sí, también tiene trono. Lo más tremendo que les voy a decir es esto. Mire, tiene un trono central en el Vaticano, y tiene un tronitos establecidos en todos los lugares del mundo. Apocalipsis 16:10. Miren la imitación, la usurpación más tremenda. Dice Apocalipsis 16, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la ¿qué? De la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus ¿qué? Sus lenguas. Apocalipsis 16 está hablando de las plagas que caerán sobre el planeta Tierra cuando Cristo salga del lugar santísimo y deje de interceder por los seres humanos. Cuando Cristo deje de interceder, ya no va a haber oportunidad de salvación para nadie. Ahora es el momento de acudir a Dios, de buscar a Dios, porque cuando se cierre el periodo de la gracia, ya nadie va a obtener salvación. Lo que quiere decir es que a Dios también se le agotará la paciencia. Muy bien, les decía que Dios tiene un trono. Apocalipsis 4:2. El enemigo también tiene un ¿qué? Un trono. Ese trono está centrado allí en el Vaticano, pero su trono se expande en todos los países, pueblitos del mundo, corregimientos donde haya la presencia, oigan esto, la presencia engañadora de la Iglesia Católica. Ahí está el trono del enemigo establecido también. Tremenda imitación del enemigo, casi en todo. Ahora viene otra imitación, en esa identificación de el usurpador. Dios tiene un mensajero. ¿Creen ustedes que el enemigo también tiene un mensajero? Dios tiene un mensajero. Apocalipsis 18:1-4. Noten ustedes, Dios tiene un mensajero en el tiempo del fin. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su ¿qué? Con su gloria. Cuando la Biblia está hablando en Apocalipsis 18:1-4 acerca del mensajero de Dios, del que llama a la gente a que salga de Babilonia. Ustedes ya saben que Babilonia quiere decir Babel, confusión. Y la Babilonia actual, ustedes saben que la Babilonia actual es la Iglesia Católica con sus hijas. ¿Cuáles son las hijas de la Iglesia Católica? Las iglesias evangélicas que siguen el día de adoración falso, el día domingo. Y noten lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el mensajero? Dice, después de esto vi un ángel descenderse del cielo con poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente ese mensajero, diciendo, ha caído la gran ¿qué? Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino. ¿Qué es beber del vino?
de las falsas ¿qué? Doctrinas. Eso es beber del vino, o sea, beber enseñanzas falsas. Asimilar en la mente enseñanzas falsas es el simbolismo de beber del vino. Y aquí yo les dije que hay varias enseñanzas falsas que se están enseñando en este tiempo. La inmortalidad ¿del qué? Del alma. ¿Cuál es la enseñanza de la inmortalidad del alma, que es una enseñanza falsa? De que cuando la persona se muere, si fue buena, se fue derechito ¿para dónde? Para el cielo. Y si fue mala, se fue para el infierno a arder. Eso es una prácticamente enseñanza blasfémica. ¿Por qué? Porque hasta el mismo catecismo, oiga lo que les voy a decir, el mismo catecismo católico desenmascara esa falacia. Porque en el catecismo católico, en el parágrafo 11, dice: desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Oiga pues, hablando de que Cristo vendrá por segunda vez y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y entonces, si los vivos están en el cielo, ¿para qué los va a juzgar? Si ya están listos en el cielo y salvos. Y si están en el purgatorio ardiendo en llamas, ¿para qué los va a sacar? Si ya están condenados. La adoración de imágenes, eso es vino de fornicación, enseñanzas falsas. El perdón de pecados, solamente perdona pecados Dios. La intercesión de San Anacleto, San Emiro, San Justiniano, San Bartolomé, eso es una enseñanza falsa, porque el único que intercede es ¿quién? Cristo Jesús. Romanos 8:34, primera de Timoteo 2:1 al 5. Es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y hay muchas otras enseñanzas falsas. Y saben, la inmortalidad del alma es terrible. ¿Por qué? Porque le han enseñado de que su ser amado, cuando muere, usted lo sigue sintiendo, usted lo sigue escuchando. Y usted sabe que no lo seguimos sintiendo ni lo seguimos escuchando, sino que simplemente la voz de nuestro ser amado queda guardado ¿a dónde? En el subconsciente. Queda la voz, el timbre del sonido de la voz de mamá o de papá, y que en un momento podemos estar soñando y escuchar casi ese timbre de voz. Y les decía una vez aquí, tremendo, si las personas cuando se mueren saben lo que está pasando en la tierra, qué tristeza que las personas cuando se mueren saben lo que está pasando en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque les decía, qué tristeza de que aquel hombre o aquella mujer que quedó viuda bien sardinita, bien jovencita, el esposo murió y todos bien jóvenes y el esposo murió. Y ella se queda bien viudita, pero al año se vuelve a casar. Ahora el hombre sí se va a morir, pero de rabia. Él murió y se va a morir de rabia porque sabe que se va a volver a casar ¿con quién? Con otro. Pero la Biblia dice en Eclesiastés 9, 5, 6, los muertos nada ¿qué? Nada saben. Sus odios, sus envidias acabaron ya. Ese es el vino, son las falsas ¿qué? Enseñanzas. Ahí vamos desenmascarando más el enemigo. Pero ese mensajero que quiero decirles, el mensajero que está simbolizado por un ángel, es la iglesia que enseña el evangelio ¿qué? Eterno. Es la iglesia de Dios, la iglesia adventista, que enseña las verdades eternas. Y mire la invitación que hace el mensajero, que es la iglesia de Dios. Miren esta invitación tan tremenda. Dice la palabra de Dios en el versículo 4: oí una gran voz del cielo. ¿Por qué dice que la voz se escuchó del cielo? Porque el mensaje adventista es una voz ¿qué? Divina. Es una voz divina el mensaje adventista. Es la voz de Dios el mensaje adventista. Por eso dice que una voz del cielo, porque ese es el mensaje divino de Dios que lo enseña la iglesia adventista, que decía: salid de ella, pueblo ¿qué? Pueblo mío. Salgan de ¿qué? De Babilonia. Salgan del protestantismo apóstata.
Salgan de las iglesias evangélicas caídas que están guardando el falso día, el domingo, que es el falso día de descanso. Salgan de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene pueblo. ¿A dónde? Dios tiene pueblo y tiene gente para salvar en las otras iglesias. Oigan esto, tiene gente para salvar. Hay ovejas que están en otro redil, pero que escucharán ese fuerte pregón y se unirán a la iglesia verdadera de Dios, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Dios tiene un mensajero simbolizado por un ángel, la iglesia adventista del séptimo día. Pero saben que el dragón, la serpiente antigua, también tiene un mensajero. Y lo más tremendo es que ese mensajero trabaja en las mentes y en los corazones del hombre. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Noten ustedes qué dice la palabra de Dios acerca de ese mensajero que imita, que quiere imitar a Dios. Dice el versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, la segunda venida de Jesús no se dará sino hasta que hasta que venga la apostasía. O sea, recuerden que anoche les dije que los ángeles en el cielo se dieron cuenta de la gravedad del pecado. Se les abrió el panorama amplio de la rebelión. Fue cuando Cristo murió en la cruz. Se desmascaró completamente al enemigo. Saben que muy pronto, pero muy pronto, la apostasía será mucho más fuerte. Y si el ser humano adora, porque hay seres humanos que adoran a otros humanos, y eso es muy triste, porque la Biblia dice que se debe adorar solamente a Dios. Si nosotros notamos que los presidentes de Estados Unidos de los últimos 30 años doblan rodilla y le dan beso al Papa, dicho sea de paso, la Biblia enseña que nosotros no debemos de arrodillárnosle a ningún hombre. Eso lo dice en Hechos capítulo 10, versículo 25 y 26. No debemos de arrodillárnosle a ningún hombre. La adoración, arrodillarnos solamente ante el Creador. La apostasía más fuerte se desarrollará muy pronto. Vemos maldad, sí, vemos engaño, pero viene una apostasía más grande. Y note que Cristo vendrá cuando la apostasía completa, aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama ¿quién? Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. El enemigo tiene un mensajero, y es un mensajero que tiene conciencias cauterizadas, conciencias extraviadas. ¿Y saben cómo las ha ganado? Con una imitación tremenda acerca del amor. Pero es un amor, mañana nos vamos a dar cuenta en el tema que titula El engaño del anticristo. El tema de mañana, el engaño del anticristo, es un amor fingido, es un amor simulado. Tiene un mensajero. Ahora, Dios tiene un día especial, maravilloso, que dejó. Marcos 2:27. Noten lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, y el versículo 27. Dice la palabra de Dios de esta manera. Evangelio de San Marcos, versículo 2,
versículo 27. También les dijo, oigan esta cita. Esta cita les está recordando a una que les di anoche, de Isaías 58, ¿qué? 13. También les dijo, el día de sábado fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre, y no el hombre por causa del día del ¿qué? Del sábado. ¿Por qué ese cambio ahí de palabras de Dios? Que el día de sábado fue hecho por causa del hombre. Miren, antes de Dios crear al hombre, los mandamientos de Dios ya existían. El sábado santo prácticamente está entre la ley de Dios, que es eterna. Dios sabía que el hombre iba a necesitar un día maravilloso y lindo para un descanso espiritual, un descanso material, y ese descanso espiritual es de adoración, no de dormir parejo en sábado, es de adoración al Señor. Hace muchos años, llegado nuevecito a la iglesia, escuché hace muchos años un predicador que decía: adventista que duerme en el día de sábado es como si comiera carne de puerco. Saben que no podemos tampoco ser tan extremistas. Hay momentos que aún en el día de sábado el cuerpo necesita un pequeño reposo del dormir, siquiera de media horita. Yo les dije que uno no se puede echar una siesta de muchas horas, les dije en un tema hace varios días aquí. Pero sí no podemos ser tampoco demasiado permisivos para querer violar el sábado. Que duerma todo el día. Dios se lo dio al hombre para que lo adorara, para que fuera a ancianatos y visitara a los ancianos, para que en sábado fuera al hospital y visitara a los enfermos, para que fuéramos donde un pariente que está enfermito y le lleváramos palabras de consolación. Y por eso Dios sabía que el hombre iba a necesitar también reposo material, y le dijo claramente: el hombre se va a cansar, pero le daré el sábado. ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? Sí. ¿Dios todo qué? Todo lo sabe. ¿Hizo qué? Provisión. Ahora, les voy a decir, el enemigo también tiene un día especial. Y se los voy a mostrar con un textazo de la Biblia. O sea, en la forma más precisa que yo lo he encontrado, de un día que el enemigo ofrece. Tremendo. Porque claro, usted se va a la internet y usted encuentra que Constantino en el año 321, el 7 de marzo precisamente del año 321, hizo el cambio de adoración del sábado al domingo. Pero quisiéramos una cita bíblica que nos deslumbrara, que nos llenara de que el ser humano alejado de Dios y el enemigo usurpando a Dios y su día, dejó claramente especificado en la Biblia un día. Porque usted lo puede encontrar en el catecismo, pero yo quisiera encontrar ese día así explicadito en la Biblia. Oiga lo que se van a encontrar. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 8. Yo no sé cuántos han tenido alguna vez este texto así tan plasmado acerca del día domingo. Ezequiel capítulo 8. Qué imitación tan tremenda. Como desde antes del 7 de marzo del 321
Ya venía el engaño desde mucho atrás. Y noten lo que dice Ezequiel 8, versículo 16. Y me llevó al atrio, de adentro de la casa de Dios. Y aquí, junto a la entrada del templo del Eterno, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Eterno, y sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el oriente, y adoraban al sol. Oigan esto, esa cita. Adoraban al sol. ¿Saben ustedes que el pueblo desde el tiempo antiguo, el enemigo enseñó antes de Constantino, antes del año 321, en el país de Egipto, a través de la adoración al dios Ra o sol, adorar en el día domingo, dándole la espalda al templo y colocándose en postración de adoración al sol. Ahora, díganme ustedes, los días de la semana tienen connotación babilónica. Oigan esto, tienen connotación babilónica. Son días que tienen nombres antiguos paganos. Sí, sí. Nuestro hermano Tulio, en inglés, ¿cómo quiere decir? ¿Qué dice acerca de domingo? ¿Y cómo lo traduce? Sunday, ¿día del qué? Del sol. Oigan esto. Sunday, ¿día del qué? Del sol. Desde tiempos antiguos ya se estaba adorando en el día del sol, en el domingo, y estaban adorando ¿al qué? Al sol. Y saben ustedes que Dios nunca dijo de esta manera. Cuando ustedes van a Génesis 1, Dios nunca dijo de esta manera: en el día lunes hago esto, en el día martes hago esto, en el día miércoles hago esto. Dios nunca dijo eso. Dios dijo en el día primero, en el día segundo, en el día tercero, en el día cuarto, en el día quinto, en el día sexto, en el séptimo día. Los días de la semana, ustedes saben que los babilonios, prácticamente utilizando su sincretismo pagano, le colocaron los días de la semana, los nombres de la luna, del sol, de Marte, de Júpiter, de los planetas. Así que desde tiempo muy antiguo los egipcios ya adoraban en el día domingo y tenían a su dios Ra, que es sol. Y aún los palestinos estaban adorando al sol en el domingo. Justiniano lo que hizo fue cuadrar algo que prácticamente ya venía de tiempo también atrás. Le dio fuerza y vigor a través de un decreto. Y por último, la imitación más tremenda del usurpador. La Biblia dice en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis ¿qué? Mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oigan esto. Los mandamientos de Dios son eternos. El Señor dice claramente en San Juan 15:10, dice de esta manera, este es un texto que
a mí me llena de gozo, porque indiscutiblemente la vigencia de la ley de Dios, de la ley eterna de Dios, es ahora vigente en el pasado, en el presente, en el futuro y siempre. Y dice la palabra de Dios claramente de que el Señor se deleita. Jesús se deleitó guardando los mandamientos de su ¿qué? De su Padre. Y dice la palabra de Dios en San Juan 15:10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis ¿en qué? En mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi ¿qué? De mi Padre, y he permanecido en su amor. Tremendo. Que el que guarda los mandamientos de Dios con la ayuda y el poder del Espíritu Santo permanece en el verdadero amor con Dios y hace la voluntad de Dios. Y los 10 mandamientos están en Éxodo 23:17. Ahora, ¿están en el Nuevo Testamento también? Sí, mañana veremos, porque es que la gente quiere decirte a ti: muéstrame los 10 mandamientos, muéstrame todos los 10 mandamientos aquí junticos, y usted va a encontrar los 10 mandamientos en todos los evangelios. Va a encontrar 6 allí, va a encontrar otros 2 allí, va a encontrar, y luego se repite, y va a encontrar los 10. Y por eso hay un sacerdote en estos momentos que está retando. Hay un sacerdote en estos momentos que está retando al que quiera hablar con él, de que los mandamientos de Dios fueron cambiados. Cuando Dios dijo: pero un mandamiento nuevo os doy. Y es triste esa interpretación, porque los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios, leamos ese texto, nunca pueden ser cambiados. Dice que cielo y tierra pasarán, sí cambiarán. Pero los mandamientos de Dios, San Mateo 5, 17, 18 y 19, nunca prácticamente hacen a Dios un mentiroso cuando dice que Jesús cambió los mandamientos. Dice la palabra de Dios en San Mateo 5, y noten el versículo 17, lo que dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para anular la ley, los mandamientos y los profetas. No he venido para anularla, sino ¿para qué? Para cumplirla. Y noten lo que dice el versículo 18: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ¿qué? De la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. Ahora, noten, en la identificación del usurpador, quien quiera consígase el catecismo, que lo venden por ahí baratico. Y si usted es inteligente y quiere enseñarle a otros, consígase un catecismo que es baratico. Saben que el usurpador ha tratado de cambiar la ley de Dios. Dice en Marcos 7:7, Jesús le dijo a los escribas y fariseos que estaban cambiando los mandamientos, Jesús les dijo: pues en vano ustedes me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres. Marcos 7:7. Ahí notamos que hay una identificación clara de quién, de un usurpador. Y en el tema de mañana se van a dar cuenta ustedes claramente que Dios tiene números. Oiga lo que voy a decir: Dios tiene número divino, y el enemigo también tiene número maléfico. Mañana vamos a desglosar acerca de la numerología, cómo Dios al ser humano se identifica también con un número especial, y el enemigo también utiliza otro ¿qué? Otro número tremendo, identificando al usurpador. Yo pregunto: ¿cuántos queremos de nuevo venir mañana y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para seguir asimilando esta palabra
divina. Vamos a arrodillarnos delante de Dios y vamos a orar, pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre amado, gracias te damos porque nos da, Señor, tu palabra divina, profética, más segura. Bendito Dios, vivimos tiempos difíciles de oscuridad, de terror, Señor, y de engaño. Pero hay un pueblo, Dios, que por tu gran misericordia, por tu amor y por tu gracia, no podrá ser engañado. Porque sabemos, Señor, tu palabra dice que se levantarán falsos cristos. Mateo 24:24. Y aún tratarán de engañar a los escogidos. Pero tus escogidos, Señor, somos guiados por el poder del Espíritu Santo. Y al desenmascarar al enemigo, Señor, nos queda el gozo cada día de amarte, de adorarte y de saber que tenemos un Dios maravilloso que nos ama, que nos perdona los errores, los fracasos, que nos limpia y que nos lleva de gloria en gloria cada día sabiendo de su palabra profética más segura. Danos tu bendición, tu compañía y bendice a nuestros amigos, visitas y guárdanos en tu amor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar El Rey que viene, cerca está, con gozo porque la venida de Jesús está muy cerca. Dios te guarde y te ayude. Y número 168, El Rey que viene, cerca está. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas misma llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas misma llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna, la muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas misma llega ya, viene presto, a las puertas llega ya.
alabamos. Maravilloso Dios que habita en lo alto de los cielos. En esta hora te damos gracias, Señor, por este maravilloso mensaje que nos has traído. Permite, Señor, que podamos entender esta profecía y que la pongamos en práctica, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Bendice, Señor, a las personas que han venido. Permíteles regresar en el día de mañana. Que todos estemos dispuestos, Señor, a seguir escuchando durante esta semana ese mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. Perdona cada uno de nuestros pecados, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.